Obviamente que es un programa, llamémosle triste, pero también lleno de alegría, de agradecimiento, porque hoy conmemoramos pues a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que acaba de fallecer el lunes 21, el lunes pasado. Bueno, como dice el comunicado, regresa a la casa del Padre. Entonces nuestro Papa Francisco fue un hombre muy controvertido, la verdad. Sabemos perfectamente que así fue. Fue un hombre muy cercano a la gente. Ha sido un papa que ha establecido ciertos cambios y ha establecido ciertos paradigmas dentro de la iglesia. A muchos nos gustó, a muchos nos desagradó el Papa Francisco, pero eso es cosa ya del pasado. La realidad es que tenemos mucho que agradecer a nuestro querido Papa por toda la labor que hizo, por este gran esfuerzo que realizó siendo el sumo pontífice de la iglesia, el vicario de Cristo, que como todos sabemos no es una actividad para nada sencilla. Pues bien, hoy quiero simplemente hacer un recorrido muy sencillo sobre la historia del Papa Francisco, porque nosotros vemos mucho lo que pasaba en las noticias, las críticas principalmente, las controversias que se dieron a lo largo de estos años, pero pocas veces nos hemos acercado al personaje, a ese señor llamado Jorge Mario Bergoglio, que llega al pontificado y adopta el nombre de San Francisco en honor de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque él quería sentirse humilde, vaya, mostrar este sentido de humildad que debe de tener la iglesia y anunciar al mundo que la iglesia, dentro de toda la riqueza espiritual y material que posiblemente pensemos que existe, realmente es una iglesia que está llamada a la humildad y nos llama a todos a ser humildes en el orden de encontrarnos con el Señor con la mayor autenticidad de nuestra persona. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis del Papa Francisco. Su nombre natural era Jorge Mario Bergoglio. Nace el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es el primer papa latinoamericano. Él era hijo de inmigrantes italianos y tenía una especialización como técnico químico, ¿sí? Antes de que se hiciera sacerdote, antes de que se hiciera jesuita. Él pertenecía a la orden de los jesuitas. Fue ordenado sacerdote en 1969. Se destaca en su labor pastoral dentro de la orden de los jesuitas y llega a ser el provincial general de los jesuitas en Argentina entre 1973 y 1979. ¿Qué tiene de importancia estos años? Argentina estaba inmerso en pues ¿cómo le podemos decir? Una gran agitación política y social. Y entonces a él le tocó lidiar con todo este tipo de problemas siendo provincial de los jesuitas. Posteriormente se desempeñó como obispo auxiliar de Buenos Aires en el año de 1992 y llega a ser arzobispo en 1998. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, en el año del 2001, lo eleva al orden cardenalicio y se caracterizó, como les decía hace un momento, por su cercanía al pueblo. Era una persona que era muy cercana a su pueblo. Él optaba por esta misión, por esta opción de una iglesia humilde, ojo, no miserable, no confundir pobreza solo en lo económico con humilde, no. Habla de una iglesia humilde en el sentido de abocar todos tus esfuerzos y tu corazón hacia la gente y principalmente comprometida con los pobres. A eso se refiere la humildad, no ser una iglesia miserable, no, no. Del 13 de marzo del año 2013, después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, es elevado al orden del primado de Pedro como el Papa número 266. Es el primer latinoamericano, es el primer americano incluso en general, es el primer jesuita y el primero en honrar el nombre de Francisco de Asís. Durante su pontificado se caracterizó por anunciar mucho lo que es la misericordia de Dios. Se habló mucho del perdón. Incluso ha habido nombramientos de muchos agentes de la misericordia, sacerdotes y obispos por el mundo, que tienen la facultad de perdonar pecados que son exclusivos para el orden episcopal, para precisamente eso, tener ese encuentro con la gente y llevar la misericordia de Dios a todos los rincones del mundo.
buscó fuertes reformas dentro de la curia romana. Muchas de esas a lo mejor no nos enteramos porque son reformas internas dentro del seno de la iglesia que buscan eficientar no solo su operación administrativa, sino también su función como iglesia. ¿Sí? Fue una persona muy comprometida con el medio ambiente. Ojo, ¿es un tema de moda? Sí, es un tema de moda. Pero el hecho de que sea un tema de moda no significa que la iglesia no pueda participar en este sentido, y él fue muy enfático en hablar sobre todo lo que implica de la responsabilidad del ser humano por el cuidado del medio ambiente. Sin tintes de nueva era, sin tintes esotéricos, sin caer en ideas panteístas ni tonterías de esa, el Papa Francisco pudo emitir un mensaje de nuestra obligación como creyentes de reconocer la obra de Dios en toda la creación y de la gran responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de cuidarla. Fue la encíclica Laudato Si, donde habla precisamente de esto, de nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Tuvo fuertes encuentros y diálogos con otras religiones, se preocupó mucho por la situación migratoria en el mundo. Ojo, nosotros aquí en Latinoamérica es un tema recurrente por las grandes migraciones de personas que huyen de muchos países en situaciones de pobreza buscando un mejor futuro. Bueno, eso también se estaba dando mucho en Europa, se está dando mucho en África, en Asia, es decir, hay una gran migración de personas por todo el mundo y muchas de estas migraciones son por causas de pobreza, por guerras, por persecuciones, por una gran cantidad de cosas que colocan al migrante en una situación de marginado. Entonces estamos hablando de dos conceptos que por lo general van juntos, migrante y marginado. El Papa Francisco se preocupó mucho por el reconocimiento de la dignidad de estas personas y hizo un llamado muy fuerte a todos los pueblos de decir, hey, ayuden a estas personas. Estas personas solo buscan un mejor futuro, darle de comer a sus hijos, dar una mejor educación, tener una calidad de vida digna. Ayúdenlos. No los discriminen, no los desprecien porque vengan de otra región del mundo. Aprovechen sus conocimientos, sus experiencias, sus capacidades. Sobre todo, reconózcanles como verdaderas personas, como hijos de Dios, que merecen esa oportunidad en estos lugares que a lo mejor hay mucha abundancia de cosas y que ellos no las pueden tener acceso. Ayúdenles dentro de un marco legal, dentro de un marco moral, a que estas personas se encuentren la forma de llevar a cabo todas sus actividades económicas, sociales y personales de manera digna. Y obviamente algo que marcó una nueva época en la iglesia. Dos conceptos muy importantes. Bueno, tres. Voy a hablar de tres. El primero es el hagan lío, que fue básicamente su grito de batalla y que nosotros como católicos debemos adoptarlo también. Hagamos lío. Obviamente no se trata de hacer un relajo, no, sino de hablar, gritar, anunciar el evangelio. Armemos un lío en el buen sentido de la palabra, en el anuncio del reino de Dios para transformar este mundo. Es decir, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a llevar la alegría de Dios a todo el mundo. El segundo es que somos una iglesia en salida y un hospital de campaña. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene que salir de sus puertas, ir al encuentro con el otro, ir al encuentro con aquel que nos necesita. No esperar a que ellos vengan, no, nosotros ir en salida y mostrar este hospital en campaña que es la iglesia, porque está para atender a aquellos que están heridos en el alma y en el corazón. Son frases muy importantes que si nosotros las analizamos a profundidad nos damos cuenta de que engloban toda la misión de la iglesia. Ir al encuentro del otro, pero no solo para ir y verlo o platicar un rato con él, no, sino para llevarle el mensaje de la salvación, para curarlo de todas sus heridas, de todos esos vacíos existenciales que el mundo está provocando en las personas. Y como punto más controversial creo que fue esto del llamado a la sinodalidad, que en un momento vamos a hablar de qué es eso de la sinodalidad. Bueno, el Papa Francisco emitió 3 encíclicas, realmente poquitas. La primera fue el 29 de junio del año 2013, llamada Lumen Fidei, que significa la luz de la fe. Es una encíclica que ya estaba preparando el Papa Benedicto XVI, pero que la concluye ya en el pontificado del Papa Francisco. Y trata sobre el valor y la importancia de la fe en la vida cristiana. Nosotros tenemos fuertes controversias con cristianos no católicos por el concepto de fe. Y el concepto de fe ha generado una gran cantidad
de divisiones. Por lo tanto, tenemos que recuperar el correcto sentido de lo que es la fe. El mundo ofrece una visión materialista, carente de fe para las personas. Por tanto, es importante mostrar la fe de la iglesia a todo el mundo para que encuentren en esta fe esa riqueza espiritual que andan buscando en otros lados. Es decir, la luz de la fe es aquello que verdaderamente nos ilumina, nos lleva a la verdad y nos llena. Eso es lo que habla en términos muy generales. Obviamente, la encíclica Lumen Fidei del año 2013. Posteriormente, el 24 de mayo del 2015, se emite la encíclica Laudato Si, la que estábamos hablando hace un momento, y que tiene que ver con todo el aspecto ecológico, pero entendido en el correcto sentido de lo que significa la ecología. No estamos creando del mundo un Dios, no estamos creando de la naturaleza una diosa, no. El Papa Francisco fue muy enfático esto, debemos de cuidar el medio ambiente porque es obra de Dios y la ha creado para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos beneficiarnos de la naturaleza, sí, claro que sí, pero también tenemos la gran obligación de cuidar a la naturaleza, porque es parte de la creación dada por Dios, es parte de nuestra responsabilidad como cristianos reconocer a Dios hasta en las más pequeñas de las piedras, reconocer a Dios en su obra creadora, es decir, yo rindo culto a Dios en el reconocimiento del valor de la naturaleza, por lo tanto yo me responsabilizo en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado del agua, no hacer basura, no hacer todo este tipo de cosas tan sencillas, es simplemente reconocer que todo es obra de Dios y hay que cuidarla. Y alabar a Dios por esta naturaleza que nos ha dado. Nos ha dado el entorno idóneo para poder vivir. Y cómo este entorno ecológico, todo lo que nos rodea, la naturaleza en sí misma, nos ayuda a tener mejores sociedades y nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Dios. Y por último, el 3 de octubre del año 2020 se emite una tercera encíclica que es Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, de alguna manera, ¿no? Y básicamente es algo que nos hemos olvidado mucho, que es la fraternidad. No en el aspecto masónico, no, en el aspecto cristiano. Fraternos, somos hermanados. Todos y cada uno de nosotros que hemos recibido el bautismo, somos hermanos. Entonces tenemos que reconocernos como hermanos. Entonces promover esta cultura de encuentro entre las personas, entre los hermanos. Y vivir una solidaridad entre todos los pueblos. Ahí es donde entra el concepto de los migrantes, ahí entra el concepto de personas marginadas, de la pobreza, etcétera, etcétera. Reconocer en el otro que es mi hermano y que necesita mi ayuda. Y que yo por mi fe, movido por la gracia de Dios, voy al encuentro de esa persona para echarle la mano, brindarle mi mano de ayuda. A eso se refiere. A verdaderamente crear un espacio en este mundo para vivir la solidaridad, la compasión, el consejo, el cariño, el encuentro con el otro. El Papa Francisco se preocupaba mucho por eso. Decía, los pastores tienen que oler a oveja. Claro, el pastor tiene que estar en contacto con su gente, conocer qué está pasando en su entorno. El párroco, conocer a sus vecinos ahí en la parroquia. El obispo, conocer a sus sacerdotes, conocer a los maestros de los seminarios, conocer a los seminaristas, aquellos que quieren buscar la vida sacerdotal, conocer a todo el cuerpo de religiosos y religiosas que conviven dentro de sus comunidades, conocer al pueblo, a esa gente que va y se sienta en la banquita del templo cada misa. El obispo tiene la obligación de saber quiénes son ellos, qué piensan, qué esperan de la iglesia. ¿Cómo puedo yo como obispo servirle mejor a mi pueblo? Eso es lo que quería decir el Papa. Un obispo que huela a la gente, que esté en contacto con la gente. Un obispo que sea cercano, accesible, donde yo pueda, yo como un simple laico, decirle, oye, necesito hablar con mi obispo, porque quiero plantearle un problema o quiero plantearle una sugerencia, sabrá Dios. Pero yo poder tener ese encuentro con el obispo, que no sea un ser inalcanzable, no. Que yo pueda tener el encuentro con ese que es mi pastor y poder recibir de mi pastor el consejo que necesito para vivir mi vida cristiana de mejor manera. A eso se refería la tercera encíclica, Fratelli Tutti. El Papa Francisco fue, vamos a ponerlo así, a él le gustaba más el diálogo personal, no tanto la formalidad, hay que ser honesto. ¿Sí? Por eso es que solo emitió una bula, una nada más, en todo su pontificado, que es la de Misericordiae Vultus, ¿sí? El rostro de la misericordia, fue emitida el 11 de abril del año 2015.
Las bulas son órdenes, vamos a llamarlo así, órdenes ejecutivas del Papa a la Iglesia. Y básicamente esta única bula es para convocar el jubileo de la misericordia. Es decir, una orden, llamémosle así, una resolución papal directa para decir, vamos a vivir el jubileo de la misericordia en el año 2015 y 2016. Actualmente estamos viviendo un jubileo, el jubileo ordinario de la misericordia que empezó en el año 2025, obviamente. Pero este fue un jubileo extraordinario de la misericordia en el año 2015 y 2016, destacando la importancia del perdón y la misericordia en la vida cristiana. El Papa le preocupaba eso, el perdón. Y no solo hablo del perdón de la confesión, obviamente, sino que hablo también del perdón entre los hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído en las Sagradas Escrituras que dicen, hey, antes de presentar tu sacrificio, tu ofrenda, ve y discúlpate con tu hermano? Ve y resuelve los problemas que tienes con tu hermano antes de venir a traer la ofrenda. Eso es lo que decía el Papa, hey, perdónense. Se han ofendido, se han lastimado, perdónense, acérquense, vuelvan a ser una sola familia. Entonces el sacrificio ofrecido a Dios de tu parte será más meritorio, porque has cumplido con eso que dice el Padre nuestro. Cuando decimos perdónanos, Señor, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso buscaba el Papa. Mostrar al mundo que dentro de esta hermosa iglesia lo que más anunciamos es el perdón de Dios, la misericordia divina. Eso es lo que más se anuncia, y es la verdad, es lo que más anunciamos. Cuando entramos a misa, lo primero que hacemos es eso, pedir perdón a Dios. Porque sabemos y reconocemos un Dios que es bueno y misericordioso, que nos ama y que busca estar en contacto con nosotros a través de esta hermosa iglesia que nos ha regalado. El Papa ofreció algunos otros documentos pastorales. ¿Qué son los documentos pastorales? Son documentos donde hace una exhortación apostólica, es decir, él como Papa de la Iglesia, como sacerdote supremo de la Iglesia, como sumo pontífice, exhorta, invita al pueblo a algo en específico, ¿no? Y emitió varias. Una de la más conocida, creo yo, una de las más conocidas es la que se emitió el 24 de noviembre de 2013, Evangelii Gaudium. ¿Qué significa? La alegría del Evangelio. Es esta exhortación del Papa, es esta invitación del Papa, llamémosle así, ¿sí? Para renovar la misión misionera de la Iglesia. Volvamos a ser misioneros, vayamos al encuentro con otro. Eso es lo que decía el Evangelii Gaudium. Mostremos al mundo la alegría del Evangelio. Otra muy controvertida fue el 16 de marzo del año 2016, que es la de Amores Laetitia, la alegría del amor. Y habla principalmente sobre el amor en familia y de cómo el sínodo, que fue una prueba que se hizo con esto, se formaron sínodos sobre la familia para poder abordar temas específicos sobre el matrimonio, la familia y situaciones pastorales familiares difíciles, ¿sí? Que todos ya las conocemos, como son las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar, y que, vaya, se puede decir que están viviendo en el adulterio. Pues sí, eso es lo que es realmente, o parejas del mismo sexo, etc. Entonces, Amores Laetitia vino a tratar de dar orden a todo esto, no a permitirlas. Eso es mentira. Si alguien te dice, el Papa aprueba los divorciados, aprueba, no. Simplemente establece guías, invitaciones a los pastores para que tengan un acercamiento con estas personas y no se sientan desterradas o expulsadas de la iglesia. Que ellos, a pesar de una situación extraordinaria dentro de su situación familiar, pueden encontrar en el seno de la iglesia el encuentro con Cristo de una manera especial, con un acompañamiento especial. Nada más, no está diciendo que está bien, que el pecado ya no existe. No está diciendo nada de eso. Amores Laetitia habla claramente de lo que es el verdadero sentido del amor, del matrimonio, de la familia y cómo atender situaciones especiales. Nada más. Bueno. Otro fue el 19 de marzo del 2018, Gaudete et Exultate. Alégrense y regocíjense, eso significa, sobre una llamada importante a la santidad en el mundo actual. El mundo está podrido, lo sabemos. Muchos problemas. Entonces el Papa en este documento manda una invitación muy importante. ¿Cómo voy yo a hacer testimonio en el mundo del Evangelio? ¿Cómo voy yo a anunciar el Evangelio? A través de la alegría y del regocijo. Es decir, a través de tu testimonio. Por eso es muy importante esta exhortación apostólica Gaudete et Exultate. ¿Por qué?
porque te dice, hey, vive la alegría del Evangelio, regocíjate en el Evangelio, y a través de eso tú vas a anunciar al mundo el Evangelio mismo, con tu alegría, con tu amor, con tus acciones, con tus muestras de cariño, etcétera, etcétera. Que tu distintivo como cristiano sea la alegría. Es algo muy bonito. Obviamente que recomiendo leerlas todas, pero todas, completitas, ¿sí? No solo pedacitos, no, leerlas completas y analizarlas y comprender a fondo lo que dicen. Luego, el 25 de marzo de 2019, se emite el documento, la exhortación apostólica Christus Vivit. Cristo vive. Hermoso, precioso, léanlo, ¿sí? Está dirigido principalmente a los jóvenes y es fruto de otro sínodo que se realizó en la iglesia sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Los jóvenes no son tontos, los jóvenes no son ignorantes, los jóvenes no son inútiles. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque comprendemos perfectamente que la juventud, en la fuerza y en el ímpetu de la juventud, no está unida ni asociada a la ignorancia o a la impertinencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Evangelio, la llamada de Dios, el anuncio de la palabra de Dios, también tiene cabida entre los jóvenes. Y que los jóvenes, con esa fuerza y ese ímpetu, al recibir esta palabra de Dios en su corazón, se convierten en verdaderos motores y transformadores del mundo. Por eso es que se hace mucho énfasis en la vocación religiosa, en la vocación sacerdotal, en el discernimiento vocacional. Hay que ir a los jóvenes, no darlos por perdidos. Muchas veces pensamos, son jóvenes, ya que crezcan les anunciamos el Evangelio, ya que se calmen, ya que estén viejitos. No, con mayor fuerza hay que anunciar el Evangelio a los jóvenes, porque los jóvenes son fuerza, son la fuerza de la iglesia. Y lo podemos ver en las jornadas mundiales de la juventud. Una gran cantidad de jóvenes que se hacen presentes ahí precisamente para eso, para alegrarse y regocijarse en que Cristo vive. ¿Sí? No descartemos a los jóvenes, al contrario, hay que esforzarnos más por ellos, para que ellos puedan vivir toda la intensidad de sus sueños, toda la intensidad, sus fuerzas dirigidas hacia Dios y hacia la salvación. El 2 de febrero del año 2020 se emitió otro documento llamado Querida Amazonia, de la mano de la encíclica Laudato Si. Bueno, se hace un estudio de una región del mundo muy importante que es la Amazonia, que involucra a varios países, donde se dan situaciones pastorales especialmente complicadas, difíciles, que necesitan una atención especial. Por eso que se hizo este sínodo para la Amazonia, donde se plantean algunos aspectos sociales, culturales, ecológicos y religiosos de esta región en específico. Bueno, el 29 de junio del año 2022 se emitió otra exhortación llamada Desiderio Desideravi. He deseado ardientemente, Señor. Es una carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, profundizando en el sentido de la liturgia. Algo que le urge a la Santa Iglesia es eso, recuperar el sentido de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué todas las misas son iguales? Eso es lo que llamamos liturgia, y es la unión del pueblo en oración a Dios en las formas en que Dios ha establecido. Eso es la liturgia. ¿Cómo quiere Dios ser adorado? Vaya. Eso es la liturgia. Y liturgia significa la oración del pueblo, es decir, cómo Dios establece los medios para que el pueblo se ponga en contacto y en oración de manera directa con Él. No significa que tú en lo personal no puedas tener una vida de oración con Dios, no. Pero como iglesia, para ser una sola fe, una sola voz, hay que hacer las cosas de cierta manera. Eso es la liturgia, cómo Dios nos pide que hagamos las cosas en todo sentido. Y en la liturgia, la misa obviamente principalmente, pero la liturgia también involucra todos los sacramentos, cómo se bautiza, cómo se confiesa, cómo se consagra el pan y el vino, cómo se hace la unción de los enfermos, es decir, cómo la iglesia vive su fe como una unidad, como un solo ser. Y el Papa hace una invitación específica para que el pueblo de Dios, o sea, nosotros, conozcamos qué es la liturgia y cómo vivirla, que apreciemos la belleza de la liturgia, y no solo del rito latino, sino de todos los ritos que existen dentro de la Iglesia Católica. Y la última fue el 4 de octubre del año 2023. Es la carta apostólica Laudate Deum, alaben a Dios. Carta apostólica que continúa y actualiza el Laudato Si. Es decir, se manda la encíclica
Laudato Si, luego viene el Sínodo de la Amazonia, donde se emite la exhortación apostólica Querida Amazonia, y luego nuevamente viene Laudate Deum, más o menos girando en el mismo sentido, ¿sí? Es decir, exigiendo, ahora sí, pidiéndole a la gente que seamos más conscientes del cuidado de nuestro medio ambiente, porque eso implica conservar la herencia de que habremos de dejar a las generaciones que nos siguen, donde nosotros tenemos la necesidad, pues tener un mundo mejor, un mundo más limpio, un mundo más ordenado, un mundo hermoso, como Dios nos los ha creado. Entonces, es un llamado urgente a la iglesia, a todos nosotros, a realizar esta labor en el cuidado de este mundo. El Papa Francisco, obviamente, como ustedes bien lo saben, y todos los papas lo han hecho, tiene sesiones catequéticas, tiene audiencias, tiene una gran cantidad de actividades. Hablar de todas ellas es muy difícil, la verdad es extremadamente complicado. Voy a simplemente mencionar las principales enseñanzas del Papa Francisco, los principales, ¿cómo se puede decir?, temas que abordó en su enseñanza, porque es muy hermoso para nosotros recordar todas estas cosas. ¿Por qué digo recordarlas? Porque debemos de reconocer que en el Papa Francisco había una persona cercana al pueblo. Escuchaba al pueblo, ponía atención de lo que la gente estaba sintiendo y diciendo, y eso le permitía entonces dar un anuncio, un consejo, una enseñanza. ¿Cuáles son las principales enseñanzas del Papa Francisco? La primera, la iglesia está en salida misionera. La iglesia nace misionera, por lo tanto tiene que seguir siendo misionera siempre. No debemos de traicionar esta gran labor misionera que tiene la iglesia. Bajo ninguna circunstancia traicionar nuestra vocación misionera. Ok, no debe quedarse encerrada la iglesia en sí misma, sino que debe salir al encuentro de todos, especialmente de los más pobres y de los más marginados. Segunda gran enseñanza, que la misericordia es el centro de la vida cristiana. Sí, Dios nunca se cansa de perdonar, pues igual tú tampoco debes de cansarte nunca de perdonar. La misericordia debe ser la característica fundamental de todo cristiano. Saber perdonar. No significa olvidar. No significa denunciar lo que está mal, pero sí significa perdonar. Otra de las grandes enseñanzas que nos dio el Papa Francisco es que la fe viva se expresa en las obras, siguiendo las palabras del apóstol Santiago en su capítulo 2. Y que decir que la fe no es solo doctrina, la fe esto es muy importante, muy, muy importante. La fe no es solo creer en verdades, no es solo cuestión doctrinal, sino una transformación de vida que se manifiesta en el amor, en la justicia y en la solidaridad. La fe no significa solo creer, no, significa creer y actuar en consecuencia. Todo yo creo y expreso mi fe a través de mi pensamiento, es decir, a través de mi reflexión, a través de mi asentimiento de fe, pero también a través de mis obras, a través de mi corazón, mi voluntad. Y esto es un énfasis muy importante que hizo el Papa Francisco y que se nos ha olvidado muchas veces. No se vale decir, Señor, Señor, nada más y ya. El Evangelio lo dice, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el sentido entonces de mi fe? Que mi fe tenga frutos, fe y obras. Que no se nos olvide que el distintivo del cristiano es la alegría, pero también la caridad, el amor, la compasión, el servicio a los demás. El que quiera ser el mayor de todos, que se haga el servidor de todos, dijo nuestro Señor. ¿Ok? Bueno. Otra de sus grandes enseñanzas, pues, fue el cuidado a la creación, algo que ya hemos hablado mucho, ¿no? Tenemos un deber como fieles cristianos de proteger el medio ambiente como un acto de amor a Dios, a nosotros mismos, al prójimo y a las generaciones futuras. Otra de sus grandes enseñanzas, y creo que es una de las más importantes y tiene que ver mucho con el hagan lío, es la alegría como signo del verdadero cristiano. Ya lo decía San Pablo, lo que distingue al cristiano es la alegría. Bueno, pues hay que recuperar eso. El cristiano auténtico vive y transmite la alegría del evangelio, incluso en medio de las dificultades. Y esto es algo muy importante. Nos hemos acostumbrado a querer decir que soy cristiano solo cuando me va bien. Pero hay que aprender a decir, soy cristiano, creo en Dios en las situaciones más difíciles. Aprender a apoyarnos y confiar en Dios para poder salir adelante ante cualquier adversidad. Y que nunca, ninguna tragedia nos va a quitar la gran alegría del evangelio que nos ha sido transmitido
por Cristo nuestro Señor. Otra de sus enseñanzas fundamentales que viene ya desde hace muchísimas décadas, empezando con San Juan Pablo II o incluso con el mismo Pablo VI, con una gran cantidad de enseñanzas de antiguos papas, pero que el Papa Francisco lo toma y le da continuidad a esta enseñanza que no debe de caducar nunca, que es la familia como iglesia doméstica. La familia es la primera comunidad del amor donde se aprende la fe, el perdón, la solidaridad y sobre todo es donde se aprende uno a amar. La familia es la escuela del amor. Y eso es lo que enfatiza fuertemente el Papa Francisco, de cómo la iglesia es una iglesia doméstica. Y si es una iglesia, es querida y amada por Dios. Obviamente, una de sus principales enseñanzas en la cuestión moral, pues es el llamado universal a la santidad. Es decir, la santidad es para todos. Nadie puede excusarse de no buscar ser santo. Nadie. Esa es nuestra gran misión en la vida, ser santo. Porque de esa manera llego al cielo. Si no soy santo, no llego al cielo. ¿Ok? Entonces el Papa Francisco constantemente insiste en esto. La santidad es para todos, no solo para unos cuantos. Es para todos. La salvación es para todos. Pero tú tienes que aceptarla. Unirte a esta salvación, hacer tuya esta salvación. ¿Cómo? A través de la vivencia del amor y del evangelio en todas las realidades de tu vida cotidiana. Así de sencillo. El Papa Francisco llamó mucho a la fraternidad humana y a la amistad social. Todos somos hermanos, él decía, no importando la religión. Ahí hay sus asegúnes, pero no importa. Pero que todos los seres humanos, no importa la raza, la cultura, debemos buscar un encuentro de paz verdadera. Que podamos dialogar y conocernos unos a otros y que permita esta comunicación de ideas y de sentimientos, de cultura y experiencias entre todos los seres humanos en un espíritu de paz y amor. Y es ahí donde se da el ambiente idóneo para la transmisión del Evangelio. ¿Okay? Como les decía también, el Papa estuvo muy cercano a los pobres, desde que era obispo, sacerdote, mucho antes de ser papa, él vivía esta cercanía con los más pobres principalmente, ¿no? Por lo tanto, él dice que la iglesia tiene que ser cercana a los pobres. Esto no es una opción, sino que es un imperativo del Evangelio, es parte fundamental del Evangelio. El encuentro con los pobres, la fe auténtica se mide en el amor que uno rinde a los más necesitados, en la capacidad que tenemos por servir a los demás. Esta es una de las enseñanzas más hermosas del Papa Francisco. Tú puedes ser santo, claro que tú debes ser santo, mejor dicho. ¿Cómo lo puedes lograr de mejor manera? En el servicio y en el amor hacia los demás. Y aquí viene una parte muy, muy controvertida del Papa Francisco. Él hablaba de una iglesia sin clericalismos. ¿Qué significa esto? El Papa Francisco denunció una cosa llamada clericalismo, que es el culto al clero, el culto al sacerdote, por decirlo así, ¿sí? Y lo denunció como una deformación e insiste en una iglesia más participativa, donde el laico tenga un papel activo y responsable de la mano de sus pastores. Ojo, no por su cuenta, no y suelto como perrito callejero, no. Que el laico tiene que participar en toda la vida de la iglesia, sí, unido a su autoridad, a su párroco, a su obispo. Claro que sí. Pero no dejarle toda la chamba al sacerdote. ¿Sí? Es decir, romper con este clericalismo. Decir que solo el cura puede tomar decisiones, que solo el obispo debe de hacer estas cosas. No, a ti también como laico te corresponde hacer muchas cosas. Atender a los enfermos, también como laico te corresponde. Llevar el consejo, vivir los 7 dones del Espíritu Santo, a ti te corresponde como laico. No solo el señor cura, no solo el señor obispo, a ti también. Por eso es que el Papa insistió mucho en esa cosa llamada la sinodalidad, que ahorita la voy a explicar. ¿Ok? Entonces el Papa decía, dejemos de ser una iglesia clericalista, en el sentido de que le queremos dejar toda la chamba al clero. No, el laico también tiene que participar. Y es responsabilidad de los clérigos, de los obispos y de los sacerdotes, ayudar al pueblo, ayudar a los laicos, escucharlos, integrarlos a sus movimientos parroquiales, integrarlos. El señor cura tiene que ser alguien que coordine, pero no que haga todo. Para eso está la gran fuerza de los laicos. ¿Ok? Hablaba mucho el Papa Francisco sobre el discernimiento espiritual en la vida diaria, es decir,
tener una vida de oración dentro de la misma vida cotidiana que vivimos todos. Es decir, escuchar a Dios en todo momento y en situaciones más concretas. Nos enseñó que la gran fuerza y el gran futuro de la iglesia son los jóvenes y que hay que apoyar a los jóvenes. Tenemos que ser una iglesia que esté lista para la atención, la escucha y el envío de los jóvenes. Y es verdad. Y esto nace en casa, ¿eh? Esto no nace en la parroquia, ni en el clero, ni en el Papa allá con el Vaticano. No. Esto tiene que nacer desde tu casa, desde tu familia. Eres tu papá y mamá los que tienen que preparar a los hijos para mandarlos en la gran misión de ir y anunciar el evangelio, prepararlos en la fe. No te estoy diciendo que seas teólogo y le enseñes teología, filosofía, hebreo, griego. No. Simplemente enseñarle a tu hijo claramente lo que es tu fe, qué fe vivimos, por qué la vivimos, a vivir los mandamientos, hacer un buen testimonio de vida de fe. Eso es todo lo que se necesita. Que sepas que tus hijos, que tus jóvenes sepan rezar, que comprendan la hermosura de la Eucaristía, que comprendan la belleza de los sacramentos, que comprendan que ellos mismos son obra de Dios y por lo tanto están llamados a la santidad. Todos estos conceptos son muy hermosos y muy sencillos de aprender dentro de casa. Papá, mamá, enséñales a tus hijos el camino de la santidad, ese camino tan hermoso que es la santidad. Enséñales a que ellos mismos sean un testimonio vivo de todo lo que significa ser cristiano. Y por último, la sinodalidad. ¿Qué es esto de la sinodalidad? Wow, bueno, le he estado queriendo dar un poquito de largas porque es un tema muy complejo. Si nosotros analizamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar dos grandes movimientos para la resolución de conflictos, principalmente. El principal, obviamente, es el concilio, es decir, cuando toda la iglesia universal o gran parte de la iglesia universal se reúne para tratar temas doctrinales y de moral. Y al final de cada concilio se emiten documentos, órdenes para toda la iglesia universal. ¿Sí? Eso es un concilio. El último concilio que se celebró pues, fue el Concilio Vaticano II, allá por la década de los 60, 50 y 60. Bueno, ese es el concilio, es el acto solemne máximo de toda la iglesia, de toda la jerarquía de la iglesia que se reúne para tratar temas doctrinales específicos y darle una respuesta, un consejo al público. Bueno. Y eso es importantísimo, sí, y es a lo largo de la historia uno de los grandes pilares del fortalecimiento de nuestra fe porque tenemos la certeza de lo que la iglesia enseña a través de todos estos concilios que se han generado a lo largo de la historia. Pero también hubo mucha cosa llamada sínodos locales. ¿Qué es esto? Que a lo mejor para resolver un problema en específico no era necesario reunir a toda la iglesia, sino solo a un grupo de clérigos especializados para tratar un asunto. ¿Okay? Y dar una recomendación al Papa. ¿Okay? O para atender un asunto específico en una zona del mundo. ¿Sí? Los sínodos locales para resolver si alguna idea es correcta o es incorrecta, si alguna cultura o alguna tradición de ese pueblo puede ser integrado a la iglesia, a la liturgia, etc. Es decir, asuntos locales, sínodos locales. Bueno, el Papa con esto de la sinodalidad, lo que está haciendo es algo muy interesante. Es romper un poquito con ese clericalismo que les hablaba hace un momento. Y básicamente lo que significa el sínodo es hacer un llamado no solo a los obispos, sino también al pueblo, a ti y a mí, de cómo participar en las decisiones de la iglesia. Ojo, no significa que la iglesia va a ser democrática. No, para nada, no. Pero sí para que se le permita al pueblo, al laico, a la persona común y corriente expresar sus ideas, expresar los sentimientos, porque sabemos que Dios también opera en las personas, no solo en los curas, no solo en los obispos. También en las personas opera el amor de Dios y el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que escuchar a todas las voces. No para ser una iglesia democrática. No, eso no funciona en esta iglesia. No, esta es una iglesia teocrática. No hay democracia. Aquí no hacemos verdades según lo que diga la mayoría. No, la verdad es que lo hacemos según lo que dice la minoría principalmente, ¿no? Es decir, nunca estamos a favor de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sinodalidad? El Papa busca que la iglesia camine junta, se escuche, pueda dialogar y pueda discernir como una comunidad unida en el amor para renovar toda la vida eclesial. Y renovar la vida eclesial no significa solo la vida de los obispos, también implica la vida del mismo pueblo de Dios. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser partícipes
de la obra de la iglesia, participar directamente, hacernos presentes ahí, para estar en contacto con nuestros obispos y sobre todo poder colaborar con la iglesia. Yo tengo a lo mejor 5 dones que Dios me ha dado, 5 talentos. Bueno, ¿cómo los pongo al servicio de la iglesia? Pues acércate a tu párroco, en comunicación con él, con tu pueblo, con tu jefe, y el jefe tiene que estar en contacto con la gente. El párroco tiene que estar en contacto con la gente, el obispo tiene que estar en contacto con todos, para conocer lo que pasa en su diócesis y pueda plantear las soluciones y los consejos necesarios para una mayor vida pastoral. No es para definir verdades, no, son para acciones pastorales. ¿Cómo vamos a hacer que las cosas funcionen en esta parroquia, en esta diócesis, en toda la iglesia? Por eso el Papa fue muy enfático en recuperar este concepto de sinodalidad para permitirnos tomar decisiones más ágiles, escuchando y dialogando entre todos, no solo obispos, sino también el pueblo de Dios. ¿Okay? Bueno. Obviamente el Santo Padre tuvo muchas críticas, que lo es no normal, es decir, sabemos perfectamente. El Santo Padre recibió fuertes críticas porque se le acusó de ser muy ambiguo en algunos temas doctrinales, y específicamente sobre la moral familiar. Es decir, algunos documentos y enseñanzas del Papa generaron fuertes debates, porque permitían en algunas situaciones específicas que personas en una situación especial pudieran acercarse a los sacramentos. Obviamente que esto es un acompañamiento pastoral y bajo circunstancias muy específicas donde se dan estas situaciones. No es en la vida cotidiana de la iglesia, no. ¿Sí? Entonces lo que se le criticó mucho al Papa fue eso, que a lo mejor en algunas ocasiones, en algunos documentos, había un poco de ambigüedad. Fueron las cosas más fuertes que les criticaron, que no utilizaba un lenguaje claro y concreto para establecer lineamientos pastorales dentro de las diócesis. Se le criticó mucho por tener relación con otras religiones, ¿sí? Es decir, él estuvo participando en la Fraternidad Humana de Abu Dhabi con líderes musulmanes, y eso le generó obviamente fuertes críticas por algunos sectores más tradicionalistas de la iglesia, y lo acusaron de relativismo religioso. Pero no, hay que comprender que tenemos que estar en el encuentro con el otro, aunque sea de otra religión. Bueno, hay que hacerlo. ¿Para convertirnos en musulmanes? No, para convertir a los musulmanes. Sí, ¿cómo? A través del amor, a través del diálogo, a través del testimonio y un montón de cosas, ¿no? Llevarles el anuncio del reino de Dios. Aprovecho para mandar un saludo a Marce. Marce, te mando un abrazote. Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Otras de las fuertes críticas fue su visión sobre la migración y sobre la política internacional. El Papa Francisco defendía fuertemente a los migrantes, obviamente, y criticaba a esos grupos políticos de poder que se aprovechaban de los migrantes para cumplir ciertas agendas económicas y políticas de ellos. Entonces, fue un fuerte golpe con las clases políticas y las clases poderosas en lo que se refiere al tráfico de personas. Y no solo tráfico en cuestión secuestro, sino en las migraciones forzadas que en muchos lugares del mundo se dieron. Entonces, él buscaba defender con certeza a los migrantes y a las personas más desfavorecidas. Y pedía a los países leyes, les pedía regulaciones claras, bondadosas para todos estos migrantes. Porque estas personas, la gran mayoría, no todos, cierto, pero la gran mayoría de las personas que migran es porque buscan un mejor tipo de vida, una mejor calidad de vida. Buscan desarrollarse como personas en un ambiente idóneo para hacerlo y que muchas veces esos países no se los ofrecen. Obviamente fue muy criticado por las reformas internas dentro de la curia, ¿sí? Él quería reformar mucho el Vaticano, no hacerlo tan burocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otros, por otro lado, lo acusaban de que él era una persona que centralizaba en sí mismo muchas de las funciones de la iglesia. Bueno, controversias internas dentro de la curia. Obviamente se le fue criticado, como a todos los papas, por los comentarios espontáneos y esas entrevistas informales que a veces concedía, y donde a lo mejor muchas veces faltó contexto para poder entender las palabras del Papa. Es un Papa que se dejó entrevistar muchísimas veces, incluso por jóvenes, se dejaba entrevistar, ¿sí? Y entonces estos comentarios a veces generaban un poco de crítica, un poco de dolor, por decirlo de alguna manera, en algunas personas de las zonas más tradicionalistas de la iglesia. Fue muy criticado por los acuerdos que firmó con China para permitirse en China la vivencia de la fe católica. El tiempo dirá
qué resultados podemos obtener de todos estos arreglos con un país que es altamente anticlerical. Entonces, que se dieron las condiciones necesarias para que la fe pudiera vivirse en estas zonas, ¿sí? Se le habló mucho por crear restricciones, pues sí, cierto, creó restricciones al rito extraordinario de la misa, es decir, a la misa en latín. Pero es porque el Papa entendió perfectamente que muchas personas estaban utilizando esto de los ritos antiguos para crear un mini cisma dentro de la iglesia. Entonces, la liturgia nunca debe ser fuente de división. Por eso el Papa estableció restricciones para que aquellas personas que quieran vivir la liturgia antigua, vaya, la misa en latín, para que se entienda en formas especiales, pueda vivirlo sin crear en una contradicción dentro de la liturgia ordinaria, la misa normal, o sin crear en controversia con otros grupos pastorales. Muy bien. Se le acusó de hereje o de confusión doctrinal, pero bueno, eso es parte de su mismo trabajo, donde todo el mundo quiere atacarlo y golpearlo. Y obviamente el hecho de que el Santo Padre, al querer apoyar mucho a los pobres, pudo haber causado algunos debates o controversias progresistas y conservadores dentro de la iglesia. Pero esas son consecuencias de las malas interpretaciones que nosotros podemos hacer. A manera de conclusión, el Papa Francisco pues fue un papa que estuvo 12 años a cargo de la iglesia y se caracterizó principalmente por un enfoque pastoral. Él quería ser un pastor cercano a las personas, establecer a la iglesia comprometida con aquellos que más sufren, con aquellos que han sido marginados, y por una iglesia mucho más participativa. Y a mí me gusta eso, porque yo quiero participar, yo quiero ser parte de la vida de la iglesia, no solo ser un calientabancas en el domingo en misa, sino que quiero participar, quiero unirme a alguna pastoral, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero apoyar acá, quiero ayudar a los pobres, a los enfermitos, a los viejitos. Sabrá Dios, tú sabrás cómo quieres ayudar. El Papa lo que hacía es, eso, vente a trabajar a la iglesia, ven a chambearle. Eso es algo que a mí en lo personal me agradó mucho, mucho, mucho. Porque es la manera en la que el Papa nos ha abierto las puertas, decir, hey, vengan, la iglesia los necesita. La iglesia los quiere aquí trabajando por el bien de todos. Porque al final de cuentas, somos nosotros los que obtenemos los beneficios de estar en esta cercanía. Vivimos el amor de Dios a través del hermano. Entonces fue un Papa cercano y reformador. Tuvo un gran enfoque social y ecológico para la vida de la iglesia. Buscó la participación de los laicos. Enfrentó fuertemente controversias y críticas, pero su legado impactó en todo el mundo. Realizó 47 viajes internacionales, visitó 66 países y promovió el diálogo interreligioso y principalmente destacando encuentros con líderes de diversas confesiones de tipo cristiano. El Papa Francisco nos ha dejado una gran huella dentro de la iglesia y que debemos de tomar sus enseñanzas, su ejemplo y su testimonio para llevar a esta iglesia a estas nuevas grandes etapas. Entonces, el compromiso nuestro como cristianos es orar por el descanso del Santo Padre, obviamente, y orar por la iglesia para que este próximo cónclave que inicia dentro de unos cuantos días más nos ofrezca un nuevo Papa que esté capaz de tomar las riendas de la iglesia y llevarla a buen puerto. Gracias, Papa Francisco, por tu gran labor. Gracias. No me queda más que despedirme diciendo viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.